Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, mi amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. ¿Cómo está, Alexander? Dios te bendiga. Bendiciones ahí, mucho ajetreo, una semana bastante chéveronqui, como uno dice por ahí, pero nada, aquí estamos, gloria a Dios. Bendiciones que tenemos aquí para poder estudiar la palabra del Señor, ¿verdad que sí? Esto es bendiciones, esto es algo que es algo que nos alimenta espiritualmente y aquí estamos. Y como siempre, anunciando mis redes sociales. Sé que he fallado con lo de, aquí está Aizote Cross. Sé que he fallado con lo de hacer la lupa bíblica, pero eso viene por ahí, de eso sí que viene por ahí. Y después que saque eso, que lo más seguro sea esta semana, más seguro sea esta semana, vamos a coger una pausa y en enero empezamos con más fuerza con unas ideas que tenemos por ahí bastante chévere. He estado haciendo un par de cositas, reuniones por ahí con 2 o 3 personas. Vamos a ver qué sale, pero todo, así que oren, por favor, gente, oren para que este ministerio, los planes que tengamos salgan hacia adelante, porque no es para mi gloria ni mi honra, es para aquel que está allá arriba y poder llevar el mensaje de Dios hacia adelante y para que se exprese más rápido ese mensaje, para que Dios venga allá y se acabe todo esto. Amén. Amén. Bien, y recordado también mis redes sociales, delvalle.e. Lo puede buscar en Facebook, en YouTube, hasta en Instagram. Usted pone Del Valle 2022 y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like tanto al ministerio de Alexander como el mío para que otras personas puedan conocer del amor de Jesús. Y Alexander, vamos rápidamente, como siempre, a la oración. Oremos, Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, tome el control de este podcast. No seamos ni Del Valle ni yo los que pues estemos hablando, sino que seas tú. Danos, Señor, en nuestra mente, en nuestra lengua, en nuestra boca, lo que tú quieres que nosotros digamos para que esas personas puedan entender sobre el amor tuyo, Señor. Te lo pido todo en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, y rápidamente comenzamos por el título. Y ya estamos en la lección 5. Esto está bien rápido siempre, ¿verdad? A milla, a la milla. El testimonio de los samaritanos. Alexander, ¿qué me puedes decir? Bueno, en la pasada era el testimonio, eran también otros testimonios, ¿verdad que sí? El testimonio de Cristo como Mesías, ¿verdad? Y ahora es el testimonio de los samaritanos, que es interesante porque me imagino que usted va a hablar de eso rápidamente, pero es interesante porque los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada. Entonces es bien interesante. Así que vemos, ¿verdad?, cómo el título abarca lo que vamos a estudiar en esta lección. Y vamos a ver especialmente sobre los samaritanos, ¿verdad? Pero antes de todo eso, vamos a leer el versículo para memorizar, Alexander. El versículo de Mario dice así, que está en Juan 4:42 y dice, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Vamos a la parte del sábado y vemos, ¿verdad?, que, como le dije, vamos a hablar de los samaritanos. Y vemos que en esta parte nos habla, ¿verdad?, que los babilónicos, cuando los asirios estuvieron, ¿verdad?, que fueron los que derrotaron a Babilonia, pues se llevaron cautivos a los de Samaria, pero ellos se mezclaron y lamentablemente, pues cuando regresaron, los quisieron imponer y de ahí salen los samaritanos. Y por eso los judíos y los samaritanos no se llevaban. Pero, ¿qué es lo que quiere entrar, verdad? Es ese encuentro que Jesús tiene con una mujer samaritana, ¿verdad? Junto al pozo. ¿Y qué fue lo que sucedió después de ese encuentro? Alexander, ¿algún comentario de esa parte del sábado? Mira, es algo importante que los samaritanos, como tú dices, fue
el resultado de ese cambio entre cuando los asirios cogieron y no solamente cogieron los judíos, sino cogieron otros pueblos y los mezclaron y salieron pues los samaritanos. Eso es como los boricuas, que somos una mezcla de los taínos con los españoles y que salimos nosotros los más perfectos del mundo, ¿verdad? Ah, pues bien. Sí, pero que más o menos eso los samaritanos y los judíos samaritanos se llevaban mucho porque los samaritanos tenían su propia manera del judaísmo, vamos a ponerlo así. Ellos tenían su propio concepto de lo que ellos pensaban que era lo que era para adorar al Señor, ¿me entiendes? Y vamos a verlo también en la lección que Jesús habla sobre eso también. Entonces, inclusive, una de las razones por la cual los judíos, los samaritanos se llevaban eran por la construcción del templo, que ellos también se opusieron a que la construcción del templo pasara. O sea, que es bien importante esta lección del testimonio de los samaritanos, es bien importante. Vamos a la parte del domingo, el escenario del encuentro. Pero ¿qué pasó? Jesús se supone que no fuera en forma recta, ¿verdad? Como él se ¿Mm? fue. Se supone que él, pues, bordeara por allá, por el río, por el Jordán, qué sé yo, y Ajá. llegara a Galilea. Pero ¿qué Sí, pasó? sí. Eh, Dios tenía una misión, Dios tenía un plan. Así que ese fue recto, porque dice que no se llevaban tanto los samaritanos y los judíos, que los judíos por no pasar por ahí daban la vuelta más grande, Alexander, pero ellos no querían ni se hablaban. Así que pues lamentablemente ellos, fíjate, podían negociar entre ellos, pero no se cogían nada prestado, ni querían nada de ellos, ¿me entiendes? Pero negocios sí, para que tú veas cómo es la cuestión del dinero, ¿verdad? Eso sí podían hacerlo. Bien, entonces la parte de esta lección del domingo, pues vemos que había una situación también y era que la lección nos dice que estaban Juan bautizando y estaba los discípulos de Jesús bautizando, porque lo aclaré en la otra lección pasada, Jesús no bautizaba, los que bautizaban eran sus discípulos, aunque una parte de la Biblia habla como si Jesús bautizara, pero no, en una parte en la Biblia clara de que Jesús no era el que bautizaba, sino que eran sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Ahí mismito los fariseos como que vieron una puerta como para formar una Evolú. cuestión de cizaña, un revolú entre ellos. Y Jesús, ¿verdad? Como él es omnisapiente, él se evitó eso y dijo, tengo que pasar por Samaria. Así que por eso pasó por allí porque tenía que tener un encuentro. Pero antes de eso, porque ya mismo de la lección tú lo vas a hablar en la próxima, ¿verdad? Quiero hablar un poquito de la historia de los samaritanos. ¿Quiénes eran ellos? Y dice que en el 926 antes de Cristo, las 10 de las tribus de Israel se rebelan contra Roboán, hijo de Salomón, y fundan el reino del norte. Así que había dos reinos, ¿verdad? El del norte y el del sur. Eso se encuentra, ¿verdad? En primera de Romanos, creo, 12:1. O primera de Reyes, perdón, 12:1. También parte de la historia en el 87, en el 875 antes de Cristo, dice que Omri traslada a Samaria, la capital de Israel. Así que la capital, ¿a dónde la trasladaron? A Samaria. Así que esa es otra, ¿cómo se llama? Otra controversia. En el 732 antes de Cristo dice que Tiglat-Pileser III deporta parte de la población y pone como rey y títere de Israel a Oseas. O sea que ahí vemos también otras cosas, otros puntitos, ¿verdad? De controversia. En el 722 dice que Sarjón II conquista definitivamente a Samaria y deporta a gran parte de su población. Así que ahí es cuando se los llevan. En 721 repueblan Samaria con deportados de otros países. O sea, Alexander, los que deportaron a Samaria, que trajeron, verdaderamente no eran judíos, no eran samaritanos tampoco. Es que quizás tenían algo sanguíneo, ¿entiendes? Pero los pusieron ahí porque para imponerlos, ¿verdad?
también en el 720 llevan a Samaria algunos sacerdotes no levitas para que expliquen la religión a los nuevos habitantes. Segunda de Reyes 17:27. ¿Qué significa eso? Que posiblemente esos sacerdotes empezaron a exponer la religión como ellos entendían, porque ellos no eran levitas y como eran sacerdotes que lo impusieron, pues ya tú sabes que no iban a llevar las cosas como Dios dice. Y hay una historia que no quiere entrar en eso, pero dice que Dios mandó unos leones, Alexander, y empezaron a matar a toda esa gente ahí. Y entonces cuando verdaderamente trajeron sacerdotes levitas que explicaron cómo era, entonces cesó eso. Porque, ¿qué pasa? Ellos hacían lo que querían de acuerdo a la religión. Está interesante porque dice que fue una plaga de leones que llegaron. Eso, pues, no tal calce. Después lo buscan por ahí y leen la historia. 557, los samaritanos ofrecen taimadamente su ayuda para reconstruir el templo de Jerusalén. Pero ¿qué pasó? Como ellos no los consideraban judíos, fueron rechazados. Así que, ¿qué pasó con la hostilidad? Se puso más grande, se amplió, Alexander. Ah, ¿ustedes no me quieren dejar ayudar? Pues dice que ellos hicieron su propio templo también. Así que habían dos templos. Por eso es que decía, ¿dónde es que debemos adorar? En Jerusalén, ¿verdad? O allá en Samaria. En el 430, Nehemías expulsa a Manasés del sacerdocio y su suegro Zambalat le construye un templo en Samaria, en el monte Gerizim, que esto se encuentra en Nehemías 13:28, que es lo que estoy hablando. O sea, no nos dejaron ayudar en el templo, pues nosotros vamos a hacer el propio templo. Eh, y en el 128 antes de Cristo, Juan Hircano, etnarca de Judea, destruye el templo samaritano. Entonces, ¿qué pasa? Ya los samaritanos se quedaron sin templo y entonces huyeron al monte a adorar. Por eso es que ella le pregunta, o aquí en Jerusalén, en el monte, y Jesús le dice, ni allá ni acá. ¿Entiendes? Así que vemos cuál fue la situación primero que llevó a Jesús a irse, ¿verdad? Porque eh, eh, los, los fariseos querían formar una pugna con los discípulos de Juan y de Jesús. Y Jesús también pues tenía una misión que ya mismo Alexander la va a decir ahí, pero quisimos, ¿verdad? Dar un corto repaso de la historia, cómo surgieron y quiénes eran los samaritanos. Alexander, ¿algún comentario? Si no, pasa a la parte del lunes. Mira, el comentario que tengo más o menos, pues, vamos a hacer los comentarios slash, vamos a pasar del lunes ya. Porque son puntos importantes, como tú dijiste. Todo eso fue lo que hizo que los samaritanos y los judíos estuvieran bien en desacuerdo, ¿entiendes? Entonces, pero vamos aquí al punto, un punto importante que dice en el Juan 4:4 dice, y le era necesario pasar por Samaria, ¿sabes? Y yo me puse a pensar, era necesario. Vemos que los otros judíos pasaban por todos lados. Claro, estaba el revolú de los fariseos, al igual que estaba el revolú de Juan el Bautista y sus discípulos. No era que Juan Bautista en contra de Jesús, esto hay que ponerlo bien claro, no era que Juan estaba en contra de Jesús, porque el mismo Juan Bautista dijo, yo tengo que bajarme para que él crezca. Pero nosotros somos fanatistas, es que el ser humano es fanático. Y cuando se pone el fanatismo, puede que hagan conflicto entre los discípulos de Jesús contra los discípulos de Juan Bautista. Y mismo Jesús, como tú dijiste, con su omnisapiencia, prudencia sobre todo, dijo, voy a pasar por aquí. Pero para mí la razón más importante era lo que va a pasar en Samaria ahora. Te hago una ¿Sabes? pregunta, Alexander, Ajá, y yo creo que seas bien comedido lo que me va a contestar, que no se forme una ajá. controversia aquí. En el pueblo de hoy mismo hay esa separación que no debería, hay esa separación en las iglesias. Claro que sí. ¿Sabes? No tengo ni que pensarlo. Lamentablemente lo hay. Lamentablemente lo hay. Y es porque a veces nos olvidamos que esto fue, este es el punto. ¿De quién estaba enseñando Juan el Bautista? De Jesús, del Salvador. Y a veces nosotros
nos ponemos fanáticos del que enseña y no de quién enseña. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Juan del Valle enseña a Dios, Edwin del Valle enseña de Jesús. Y a veces nos hacemos fanáticos de Edwin del Valle y no del Jesús que Edwin del Valle está enseñando. Y ahí que está el problema. Y vemos que se supone que la obra crezca, ¿verdad? Y lo que hace es que se atrasa y no nos damos cuenta, porque estamos peleando entre nosotros, que estamos trabajando para el mismo. Exacto. ¿Entiendes? Por eso te hago la pregunta, porque Ajá. yo sé que no podemos entrar mucho en eso, pero si lo ponemos a la actualidad, eso era lo que pasaba. Y a veces no podemos dar testimonio en algún lugar. ¿Por qué? Porque estamos en esa pelea chiquita entre unos y otros. Que no tiene que ver nada con la salvación de uno, para nada. ¿Entiendes? Entonces, hay unas cosas, por lo menos en la parte del domingo aquí, también de Juan, cuando leemos la primera parte de Juan 4, dice que Jesús estaba cansado y se sentó al lado del pozo. Acá, pero Jesús no era Dios. Pero era 100% humano. Eso es importante saberlo porque Juan, aparte, bueno, vimos en las lecciones pasadas, logo, él era el logo, él era la persona que hace entre medio de, ¿sabe? Era Dios, punto, el verbo era, ¿sabe? Y el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿sabe? Él es Dios, pero Juan también hace 100% que él sabe, él lo escribe en el libro, en el libro de Juan, Juan escribe que Jesús era humano, ¿sabe? ¿Y cuál fue la pregunta que abrió que ahí que vamos a pasar a la parte del lunes ahora? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a la mujer samaritana? Dame agua. ¿Sabes? El hombre estaba sediento, ¿me entiendes? Entonces, la cuestión es que aquí es que está bien importante también. La mujer va, esto está pasando, Jesús llega al pozo, él se sienta, pues estaba cansado, así mismo lo dice Juan. Los discípulos van corriendo a comprar comida o whatever, lo que vayan a hacer ellos por allá, estaban buscando comida. Y llega esta mujer y dice que era la sexta hora. No se sabe muy bien cómo se calculaba la hora, cómo Juan calculaba la hora, pero se dice que esa hora no era la hora habitual de buscar agua porque era más o menos al mediodía. La gente siempre buscaba agua al principio en la mañana o atardecer, porque hay que estar menos el sol, claro está, y es más refrescante para buscar el agua. Porque dime tú te tomarías un agua a las 12 del día que he estado todo el tiempo, Hacho, olvídate de eso. ¿sabes? Pero ella estaba, Caliente. ¿sabes? Sí, Entonces, pero ella tenía una razón. no, claro, ahí que vamos, ¿sabes? Ella tenía una razón, ¿me entiendes? Ella tenía una razón porque ella estaba como hacia Nicodemo, se le acercó a Jesús de noche para esconderse. Pero la samaritana se escondía a plena luz del día, a la hora sexta, a buscar agua para no encontrarse con más nadie. ¿Por qué? Más adelante la lección vamos a saber. ¿Entiendes? Pero mírate, ¿sabes? Ella tenía, vamos a decirlo, ella tenía una reputación dudosa. ¿Sabes? La mujer samaritana era de una mujer, una reputación dudosa. Por aquí vemos, ahí es que yo digo, aquí el versículo cuando dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. O sea, era necesario pasar por Samaria. Era porque Jesús quería encontrarse con la samaritana. Yo digo, ese es mi pensar. Mi pensar más claro era lo que me dice ese versículo es Jesús quería encontrarse con la samaritana. ¿Me entiendes? Y ahí fue que empieza entonces la pregunta. Vamos a hacerlo aquí rápido para no coger mucho tiempo. Que dice, que le dice, dame agua, y ella rápido le contesta para atrás. Tú eres judío, o estás pidiéndome a mí, que Dios, que tú te crees, ¿sabes? Pero que Jesús sabía lo que había en el corazón de ella y sabía por dónde venía ella, ¿me entiendes? Entonces Jesús le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, ¿sabes? Esto es bien importante porque dice, si conocieres el don de Dios. O sea, él está diciendo, si tú conocieras que yo soy Jesús, que yo soy el Mesías, tú me estuvieras pidiendo agua a mí. Rápidamente le tiró de una a esa. ¿Sabes? No le tiró más nada, le tiró de una a esa. ¿Sabes? Y ella, como que espérate, no entendió lo que estaba pasando aquí, no entendió esa contestación.
Y viene ella, digo yo, que eso fue en forma de vacilón, ¿sabes? Yo digo porque uno vacila así. Le dice, tú no tienes con qué coger el agua, me vas a dar agua a mí. Le dice, eso le dice ella, tú no tienes que tener agua y va a coger, ¿me entiendes? Le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo de hondo, ¿dónde tienes agua viva? ¿Me entiendes? Pero Jesús le estaba indicando a ella lo que ella necesitaba en su vida. No le estaba indicando era agua normal. El Jesús le estaba hablando a ella lo que ella necesitaba en su vida. ¿Sabe? Él estaba hablando de su verdadera relación espiritual que tenía ella. ¿Sabe? Ella le estaba hablando lo que ¿sabe? Jesús lo que hizo con ella fue tratar de darle a entender a ella lo que necesitaba ya para crecer espiritualmente. Y no solamente crecer espiritualmente, ser libre. ¿Me entiendes? Entonces, y ahí cuando Jesús estaba hablando con ella, lo que estaba haciendo era tratando de darle a ella la experiencia con Jesús, una experiencia con Jesús, que cuando tú te encuentras con Jesús, tú automáticamente te conviertes. ¿Cómo que me convierto? Sí, porque tú cambias tu forma de vida y lo vamos a ver más adelante. ¿Me entiendes? Entonces, hay algo bien importante aquí. Jesús se compara con el agua de vida del valle. Si hay un vaso, el vaso, ¿estás lleno todo el tiempo o está vacío? El vaso puede estar todo el tiempo vacío, pero Exacto, también puede haber un momento que tenga agua. exacto, ¿me entiendes? Pero él está diciendo, mira, esta agua que te voy a dar te va a llenar, pero no va a ser como la otra que se va a evaporar o se va a perder. Esta agua que te va a llenar, te va a llenar tu vida. O sea, en otras palabras, él está diciendo, tú tienes un vacío ahora mismo y yo te quiero llenar ese vacío. ¿Tú me dejas llenar ese vacío? Estoy yo aquí parafraseando más o menos, poniéndolo yo en mi nivel humano, ¿sabes? Que Jesús más o menos básicamente le dijo eso a ella. Yo quiero llenar tu vacío, déjame llenarte tu vacío. ¿Sabes? Le dice, si tú coges de esta agua viva, jamás tendrá agua viva. Pero ella no entendió eso. Y así ahí se la dejo ahora aquí del Valle, si tiene algo que decir, si no, sigamos para la parte del Marte. Sí, me interesa la parte, ¿verdad? Que también la voy a decir la próxima. Qué difícil, ¿verdad? Los prejuicios. Ella no esperaba que él le hablara, menos que le pidiera un favor sin conocerla. Y a ¿No? veces, llevándola al contexto de ahora, también pasa. Uh -huh. Somos enviados a llevar la palabra y como que nos frizamos a veces. No podemos romper el hielo, no podemos hablar, no nos atrevemos, ¿verdad? Porque ¿qué van a decirnos para atrás? Y Jesús, vemos que, porque aquello nosotros lo vemos ahora porque vemos todo el contexto, pero lo que Jesús hizo se supone que no se hiciera en cuestión de todas esas barreras que habían entre samaritanos y judíos. Y podía formarse una situación grande, ¿verdad? Pero como Jesús conoce el corazón y conoce a las personas, él decidió ir a ese lugar porque era necesario, como dice la palabra. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que tú dices, no le voy a hablar a aquel porque no me atrevo. Viene otro, le habla de Jesús, acepta a Jesús como su salvador personal y ese que tú le hablaste, que aceptó a Cristo, busca a otros, ¿verdad? Para hablarle también. Y los otros, cuando viene a ver, por uno vinieron bastante, vinieron muchos. Pero si yo me quedo callado y no digo nada y me quedo con los prejuicios, Alexander, pues estoy aguantando la obra, que fue lo que hablamos ahorita. Bien, así que qué difícil, ¿verdad? Romper con esos prejuicios. Y cuando Jesús le dice, ¿verdad? Lo que tú acabas de decir, ella dice, pues Señor, dame de esa agua, porque como tú dijiste, nunca voy a tener sed. Y Jesús dice, ¿verdad? Que iba a esparcir sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Eso se cuenta Ezequiel
36, 25 y 27. Y ahora vemos, ¿verdad? La mujer, que ya tú lo dijiste, le reclama, pero es acá, tú siendo judío, ¿verdad? Me, me pide a mí de beber, yo que soy samaritana, porque, y ella se lo dijo, tú sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Así que la mujer ya no estaba dispuesta a entablar una conversación con Jesús, pero Jesús no se quedó así, Alexander. Él rompió el hielo y le pide el favor, dame de beber, ¿entiendes? Y como respuesta a la samaritana le recuerda las dos razones por las que Jesús no debería pedirle favores o hablar siquiera con ella. Era mujer y era ¿qué? Samaritana. Así que, ¿qué pasaba? Acuérdate que las mujeres, y si ella era de dudosa reputación, como tú hablaste, menos todavía, y si era samaritana, menos todavía. Así que ella le, como que dice, para cortarle a Alexander, como que ya, para Sí, dejarlo ahí, estas sí. no me hablen más porque estas son las las dos razones. Así que Jesús había roto, ¿verdad? Esos prejuicios, esa pared que había. Y dice que por lo menos para romper el hielo, pues inició con eso, esa conversación. Al igual como tú también hablaste ahorita de Nicodemo, pues Jesús le fue al grano a ella directamente. Y entonces dice, yo soy alguien especial y puedo darte el agua que apaga toda tu sed. Juan 4:10. Al igual que Nicodemo, la samaritana pretendió interpretar literalmente sus palabras. ¿Te acuerdas que Nicodemo dijo, ay, entonces el hombre entrará en el vientre de su madre? Y Ajá, no, ajá. eso no era lo que estaba hablando Jesús, ¿entiendes? Jesús encendió en ella el deseo de obtener esa agua viva. Así que, eh, importante, ¿por qué Jesús utiliza el agua? Porque el agua representa vida, ¿verdad? Y vemos que ella entendió que el que estaba allí verdaderamente era el hijo del Mesías, porque eso se lo dice también. Entonces, eh, dice, ¿tiene sed de agua que apaga la sed del alma? Pues Jesús la ofrece gratuitamente. Eso está en Apocalipsis 21, 6, perdón. Así que importante, ahí ella se dio cuenta quién verdaderamente estaba ofreciéndole esa agua. Y poniéndolo en contexto, ¿verdad? De nosotros también necesitamos beber de qué? De esa agua todos los días. ¿Entiende? Que es Jesús. Y nunca vamos a tener sed espiritual, sino que Jesús la llena, ¿verdad? Con su agua de vida. ¿Algún comentario en esa parte, Alexander? Era, ¿no? Básicamente, eh, como tú dijiste al principio, ahí hablaste de Ezequiel. El agua de vida de Jesús hace un cambio completamente en la vida, ¿me entiendes? Y no solamente hace un cambio en la vida, da motivos nuevos para seguir hacia adelante, ¿entiendes? Y eso básicamente fue lo que hizo fue Jesús ahí cuando le habló sobre el agua vida. Y tú dices muy, claro, dijiste bien claro, ella como Nicodemo trató de hacer las cosas, yo digo que trató de bullear, como dicen por ahí en la calle, a Jesús, ¿me entiendes? Pues dame esa agua para no tener que venir para acá, más nada ni encontrarme con todas estas mujeres que están aquí, ¿me entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes? Pero Jesús, no, Jesús le estaba hablando de tal manera que ella entendió como que, espérate, aquí hay algo más. Sea, no solamente ella estaba tratando de cortarle, también estaba también viendo que Jesús estaba interesada en algo y ella decía, ¿qué quiere este muchacho? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que quiere este señor? ¿Qué quiere este judío? ¿Me entiende? ¿Sabe? Y ahí fue Y que de eso, y ahí fue que vamos, no sé si quieres que pasemos rápidamente al miércoles. me falta una partecita, ¿verdad? Pero que la voy Diga, dime ahí, a dile ahí, resumir dile ahí. rapidito. Y es que ella entendió que ahí, como tú dices, este sí me puede dar agua de vida. Pero ¿qué pasa? Como que trató de irse por otro lado y Jesús le tiró el corazón. Sí, yo te Ajá, voy a dar de esa agua, pero vete a buscar a tu marido. O sea, le tiró ajá, rápido a lo que, esa fue la parte que se me olvidó. Y entonces ella, marido. Entonces Jesús le dice, sí. Ella le dijo, yo no tengo marido. 5 has tenido y el que tiene tampoco es tuyo, ¿me entiendes? Le tiró a la yugular, como uno dice. Y ahí ella entendió que verdaderamente esa persona era muy especial, el que estaba, ¿verdad?, de frente a ella.
Y ahí, ¿qué pasó con sus pecados? Pasaron por su mente, Alexander. ¿Mm? Así que cuando Dios nos confronta el pecado, ¿verdad? A veces hay gente que va de la situación, pero te das cuenta que Dios conoce cada corazón de cada persona. Vamos a la próxima, Alexander. Bueno, la revelación de Jesús, la parte del miércoles, como estábamos hablando, que tú acabas de decirlo, él le dijo, busca a tu marido. Y ahí fue que ella dijo, espérate, no, yo no tengo una. Y cuando ahí él le dice, no, bien has dicho, 5 has tenido, el que tienes ahora no es tuyo. Yo le digo, si bien, ¿sabes? Esas son cosas que uno siempre se mantiene callado, ¿me entiendes? Uno trata de no decírselo a nadie, ¿me entiendes? Sí, siempre está el bochinchero. Eso es así, ¿me entiendes? No, hay que decirlo del Valle, ¿sabes? Siempre está el bochinchero que va a ser, no, mira, esta muchacha, que sé. Por eso es que ella se escondía, porque mucha gente hablaba sobre ella y cosas así. Yo estoy hablando acá, según lo que leo en la Biblia, lo que yo, ahora bien, si usted tiende, lea Juan 4, interprete usted con el Señor lo que quiera, pero así es la cosa. Ella se iba escondida a la cesta para que no hablara con ella. Viene este judío que nada más he visto en mi vida y viene y me dice todo lo que yo he hecho, ¿sabes? ¿Sabes? Y después la contestación que le dice ella a él fue, ven acá, tú eres profeta. Porque ya ahí ya, cuando Jesús le dijo ya eso, ya ella cogió, clac, y enganchó a Samaritana. Porque al decirle a ella, eres profeta, ya no le estaba diciendo que era cualquier otra persona. Ya está diciendo, espérate, tú eres algo que tiene una conexión con Dios directa. ¿Sabes? Ya ella captó ahí, ¿me entiendes? Y Jesús, como tú dices, le entró por la yugular, le tiró, mira, has tenido esto y lo otro, ¿sabes? Mira, cuando Jesús habla, por ejemplo, Nicodemo hizo lo mismo. Con el joven rico también le tiró también por la yugular, como uno dice. Cuando Jesús, pero la manera en que Jesús, que esto es bien diferente a como nosotros lo hacemos, la manera en que Jesús habla, cuando te habla a ti de las cosas que tú estás haciendo mal, Él las hace con amor. Y no solamente con amor, Él te habla con una solución, ¿me entiendes? Y Él lo básicamente dice, tú estás haciendo esto mal, pero no te preocupes. Aquí estoy yo para salvarte, ¿entiendes? Cuando dice aquí que la segunda vez la mujer intentó aludir toda referencia a su pecado, llevando a Jesús una disputa teológica acerca de si debía adorar en el templo de Jerusalén o sobre las ruinas del templo del monte Gerizim. Ahí fue lo que estaba diciendo al principio, ¿sabes? Ella buscó la manera de darle la vuelta porque ella dijo, espérate, ya este hombre sabe lo que estoy diciendo, ya este hombre sabe lo que me está pasando a mí, ¿me entiendes? Y él le cambió entonces, ¿dónde debemos adorar? ¿Debemos adorar aquí o debemos adorar allá? Y Jesús le dice, mira, llegará el momento en que ni allí ni allá. Todo aquel, porque Dios es espíritu y todo aquel que es de espíritu en verdad, esos son los que van a adorar al Señor, ¿sabes? Y ella como que, wow, ¿sabes? Como que se vio reflejada en que yo necesito cambiar, ¿me entiendes? Entonces después ahí le dice algo que esto es bien importante. Ella le dice, cuando venga el Mesías, nos va a decir las cosas más claras, ¿verdad? Y él le dice, yo soy ese Mesías. Y cuando él le dice eso, ¿sabes? Ahí llegan los discípulos y otras cosas más, pero ella ¿qué hizo rápidamente? Dejó hasta el cántaro. Y no de miedo, sino a decir a todo el mundo había encontrado a quién, al Mesías. Pero mírate esto, que es bien importante. De los 4 evangelios, lo dice en la lección, esta es la primera vez en que Jesús a una extraña, una persona que no conoce, una persona, bueno, Jesús conoce a todo el mundo, pero a una persona que encontró mismo, le declara literalmente que él era el Mesías. ¿Sabe? Ahí declara, ¿sabe? Él le dice, ella, básicamente vamos a poner así, yo sé tu secreto, mujer. Tú tenías 5 mujeres y 5 hombres y el hombre que tiene ahora no vemos. Pero yo te voy a dar mi secreto. Yo vine a salvarte porque yo soy el Mesías. ¿Sabes? Hizo un intercambio de secretos ahí que ella rápido como que espérate y arrancó y yo digo, para mí, para mí, mi mente, yo digo, ella fue la primera evangelista de Cristo, mujer. Para mí, si estoy mal, ok, díganlo, ponen en los comentarios allá abajo. No, hubo una mujer antes, allá en los comentarios. Pero para mí, ella fue la primera mujer evangelista que existió en la Biblia, la samaritana, que arrancó y fue para allá y le tiró a todo el mundo.
¿Sabes? Algo que quiera decir del Valle. No, damos la asignación, damos la asignación. No, no, la parte que quiero comentar es que Jesús, como no había llegado su hora, él no decía que era el Cristo, él no decía que era, ¿No? pero a esa mujer se lo llegó a decir, ¿entiendes? Le declaró que sí, que él era el Mesías, ¿entiendes? Esperado. Bien, vamos entonces a la última parte, a la del jueves, el testimonio de los samaritanos. Y ya tú dijiste parte de lo que yo iba a decir, ¿verdad? Eh, Cuando ella estaba hablando con Jesús, ahí llegaron los discípulos y entonces, ¿qué hizo ella? Dejó de la emoción que tenía y de lo que ella había entendido en ese momento, se fue corriendo, pero se fue corriendo a ver la novela, se fue corriendo a cocinar. No, ¿a qué se fue corriendo? Se fue a llevarle a otro que había conocido al Mesías, ¿me entiendes? Y ahí ella en ese momento eh, estaba sembrando en el corazón de aquellas personas lo que Jesús sembró donde en el corazón de ella. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí Jesús aprovecha y le da una enseñanza a los discípulos también, ¿verdad? De, de, de la, de cuando uno siembra, ¿verdad? Y el testimonio que hizo que esa mujer fuera y diera testimonio a otro, ¿verdad? Su testimonio personal. Y ella le dijo las cosas a ellos como que Cristo se los dijo. O sea, me dijo esto, que yo no sabía. Y ahí ellos vinieron, no solamente escucharon, dice que fueron a qué? A ver si era verdad eso que ella estaba diciendo. Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo veas verdaderamente o lo sientas verdaderamente como es. Así que vemos que nosotros cuando conocemos esta verdad, cuando verdaderamente el Señor entra en nuestro corazón, pues tenemos que también dar testimonio, como hizo la mujer samaritana, a otro, Alexander. No nos podemos quedar callados. Mira, esto que nosotros estamos haciendo aquí, la lección, estamos testificando de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón para que otros también aprendan. Lo hacemos por aquí, pero puedes dar un tratado, puedes dar estudios bíblicos, puedes hacer muchas de diferentes maneras para llevar el mensaje de Cristo Jesús a otras personas. ¿Y qué es lo más que habla tu testimonio? ¿Por qué? Porque tu testimonio no es tanto lo que tú hables, sino lo que vean en ti, Alexander. Porque yo puedo decir un montón de cosas, pero mi testimonio es el peor. Eso no machea, ¿me entiendes? Adiós, Cuadra, este eso dice es que es así. cristiano, pero está haciendo esto. No, no. El testimonio es lo que ven a Cristo en ti y que estás haciendo la voluntad de Cristo que se está cumpliendo en ti y estás llevando el mensaje a otro. Así que es importante nosotros ser sembradores también, como lo hizo Cristo, y llevar por medio de nuestro testimonio, ¿verdad? Ese mensaje del amor de Jesús a otro. Así que preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo es el testimonio de cada uno de nosotros ante las vidas de otros que nos están observando? Alexander, ¿algún comentario en esa parte final? Mira, algo que yo quiero añadir es que Jesús cuando iba a esas personas, él siempre iba por la necesidad que ellos tenían. No sé si me entiende. Antes de poder hablar o tener algo más fuerte espiritualmente, él siempre, por ejemplo, a la mujer rápido le tiró sobre los maridos. Ella a lo mejor se sentía vacía en ese momento, a lo mejor tenía la persona como que, como dice, porque dice, y el que tiene no es tu marido, pero ella lo más seguro se sentía bien vacía por las cosas que están pasando en su vida y Dios le ofreció a llenar ese vacío. A veces nosotros tenemos vecinos o tenemos amistades y cosas así que uno dice, ¿cómo puedo ayudarle yo a esa persona a conocer de Jesús? Mira, ayudando a veces a esa persona con cualquier bobería, como uno dice, es la mejor manera de llevar a Jesús. Porque si tú vas a ir hoy en día, especialmente hoy en día, tú vas a ir de primera a decirle, mira, quiero hablarte de Jesús, que si te lo otro, escúchame, no te vas a escuchar. Pero entonces tú estás ayudando, ayudas a una persona, necesita algo, lo ayuda, que pam, pam. Cuando llegue el momento, porque el Espíritu Santo va a llegar, que ese momento llegue, que tú puedas hablarle sobre Jesús, créeme que esa persona se va a sentar a escuchar, porque ya te conoce a ti, ya viste cómo tú eres, ya tú ves una persona y se va a sentar a escuchar. Yo tengo diferentes amistades, diferentes denominaciones, y la amistad que tenemos son
¿sabes? Inclusive tengo gente que pues, no viven de una manera que uno pueda decir, wow, pero yo me siento a hablar con ellos y ellos te escuchan, porque yo no soy una persona de juzgar a nadie, porque eso le toca a Dios, primeramente. Tampoco tengo que cambiar a nadie, porque eso le toca al Espíritu Santo. Mi misión que me dio el Señor es decirle, Jesús te ama, y si lo dejas ayudarte, Él te va a ayudar. Dase, más nada. Yo no quiero decirle sobre, no. El Espíritu Santo se va a encargar de hacer que cambie la manera que tenga que cambiar. Eso es el Espíritu Santo y él. Y Dios se va a encargar de juzgar sus cosas, porque eso es, lo mío es decirle, Señor, te ama. Dale un break para que tú veas cómo puede cambiar tu vida. Dase. Eso es todo lo que yo tengo que hacer. Pero la manera de Cristo siempre es ayudando primero. Tú tienes que ayudar, no importa, ayuda. No importa lo que la tontería que sea, ayuda. Porque el amor se demuestra mucho más cuando tú bregas sin esperar nada a cambio. Eso que tengo que decir. Y es importante, ¿verdad? Que aprendemos en esta lección es que Jesús nos enseña que Él rompió los estereotipos, rompió paredes en cuestión de prejuicio. Y nosotros tenemos que aprender eso también, ¿verdad? Eso es una de las enseñanzas. Otra es que Jesús estaba en el pozo y le dice, ¿verdad? A ella que de esta agua tú no vas a tener más sed. ¿Y qué hizo ella? Fue a otros a decirle dónde estaba ese pozo, donde ellos podían beber también de esa agua para no tener sed. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Entiendes? Como lo que tú estás diciendo, ir a otros y llevarlos al pozo que es Jesucristo. ¿Entiendes? Para que entonces de esa agua que ellos tomen, vayan a otro y también le digan dónde está esa agua. Y así sucesivamente se riega el mensaje para, como tú dijiste más ahorita, Cristo pueda venir. Así que importante, ¿verdad? Esto es una enseñanza que Dios nos da para que nosotros hagamos la obra, que a veces nos quedamos estáticos, Alexander. ¿Y qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Tú no tienes que esperar a las 2 a las 3 de la tarde del sábado para salir, o el director de obra misionera te diga vamos a salir. Mano, en la semana hay muchos días. El sábado es lícito hacer bien también. Yo no estoy diciendo nada. Tú lo haces, gloria a Dios. Pero es importante que no tienes que esperar hasta el sábado para hacer la obra. La obra no es de sábado, Alexander. La obra es de toda la semana. O sea, en cuantito, como tú dices, se necesita la necesidad, una la suple. Y después, cuando ya ha suplido eso, haces como Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le dice? Sigue a Cristo Jesús. Así que vemos que es importante todo eso y todas esas enseñanzas que Dios nos ha dado a través de esta linda lección. Y Alexander, hay dos porciones del Espíritu de Profecía, así que si la puedes leer. Bueno, la primera está en el deseado de toda la gente, página 166, dice así: tan pronto como halló el Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicio de que era un campo alentador. Tenía sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en el derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a huir del Salvador. Toda una ciudad, wow. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Dios, la gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. Qué lindo esa Y porción. la segunda que está en el Ministerio de Curación, página 15 y 16, que dice: Cristo no admitía distinción alguna de nacionalidad, jerarquía social ni credo. Cristo vino para derribar toda valla divisoria. Vino para manifestar que su don de misericordia y amor es tan ilimitada como el aire, la luz o la lluvia que refrigera la tierra. Refrigeran la tierra. La vida de Cristo fundó una religión sin casta.
en la que judíos y gentiles, libres y esclavos, unidos por los lazos de fraternidad, son iguales ante Dios. Lo que conmovía el corazón de Jesús era el alma sedienta del agua de vida. Amén. Bien, Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Sencillamente, hablemos a todos de Cristo Jesús en tiempo y destiempo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, nos veremos la semana que viene, si el Señor lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.